Cristian Viteri, ex asambleísta de Alianza País, es una de las voces que ha venido entregando información acerca de la forma como se ejerció la dirección y el control político sobre los asambleístas de Alianza País en el periodo del presidente Rafael Correa. Sus declaraciones toman nueva vigencia a raíz de lo dicho también por otros militantes de Alianza País, Raúl Patiño, Fernando Bustamante, que nos van revelando la manera como estas relaciones políticas internas y los supuestos, pretendidos consensos se construían al interior de la Asamblea Nacional, sobre todo en temas clave como la aprobación de las enmiendas constitucionales que permitieron la reelección indefinida en el tiempo del presidente Rafael Correa y que son hoy materia también de revisión dentro de la consulta popular del próximo 4 de febrero. Cristian Viteri, bienvenido. Está en la ciudad de Guayaquil y vamos a dialogar con él. Eduardo, buenos días. Gracias por la invitación. Díganos, ¿cuáles han sido las formas, los procedimientos políticos para construir estos consensos? Usted fue parte, protagonista de este proceso de decisión que condujo a las enmiendas constitucionales. ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, el proceso de enmiendas fue un proceso en que no se le consultó al pueblo ecuatoriano. De alguna manera, los que votamos, porque yo soy uno de los 100 asambleístas que votamos, estuvimos de acuerdo en ciertas, digamos, postulados, especialmente de la reelección indefinida, no en cuanto a que pueda alguien ser reelecto varias veces, sino en cuanto al argumento que se le dé a la gente la oportunidad de elegir cuantas veces sea necesario un modelo que crean conveniente. Lamentablemente, los hechos posteriores, justamente a la aprobación de esa enmienda, lo que se pudimos descubrir nosotros mismos con la fiscalización, que fue la tremenda corrupción que hubo y sobre todo el abuso de poder, nos hizo dar cuenta que definitivamente fue un gran error y sobre todo el peor error fue no haberle consultado al pueblo ecuatoriano. Hoy yo voy a votar sí en esa pregunta porque creo que aquella regla que dice que el poder corrompe, lamentablemente tener todo el poder y las facilidades de, con el aparato del Estado, intentarse perennizarse en el mismo, es necesario y fundamental cambiar esto de aquí, como dijo ayer el presidente Lenín Moreno. Ya vamos a volver sobre el funcionamiento político del bloque de Alianza País en la Asamblea Nacional, pero ¿a qué hechos de corrupción se refiere usted? ¿Cuáles fueron las revelaciones que marcaron un cambio en su postura política? Bueno, los Panama Papers. Los Panama Papers que fueron precisamente a nuestra comisión, a la Comisión de Justicia. Allí pudimos descubrir todas las cuentas secretas que tenían Alex Bravo, Capaya y una gran cantidad de funcionarios de Petroecuador. Luego empezamos a ver el tema de Odebrecht, pero lo más importante es que, al menos en mi caso, no nos prohibieron a nosotros expresamente que no fiscalicemos, pero yo sí fui al bloque y les dije todo lo que estaba ocurriendo. Lamentablemente fueron a una reunión de bloque, Gabriela Rivadeneira, que no me va a dejar mentir, o si quiere mentir, pues será problema de ella, Paola Pavón y un asesor del presidente Correa en esa época, a pedirnos que no hagamos públicas las denuncias, que ellos las llevan a tratar internamente. ¿Qué denuncias específicamente? No nos dijeron todo este tema de Petroecuador, etcétera. Yo les dije que, y que nos concentremos en la corrupción de los privados. Yo les pedí y les dije que no es posible que nos quieran a nosotros o que nosotros debamos distraer a la gente con los privados, porque la corrupción que nos corresponde a nosotros fiscalizar es la de los poderes públicos y organismos de control. En el mes de mayo empezamos estas denuncias. En junio lo interpelamos a Carlos Pareja Llanucel el 8 de junio. Y a partir de ahí hicimos públicas estas denuncias que lamentablemente ocasionaron una animadversión dentro del movimiento. Yo fui llamado a varias reuniones con Paola Pavón, con Jorge Glajes, le conté todo, le entregué toda la documentación, se comprometieron ellos a combatir la corrupción. Lamentablemente, pues ahora vemos que el propio Jorge Glajes estaba involucrado en la misma. Y bueno, eso
ocasionó la ruptura y que lo que no hizo, digamos, Raúl Patiño, que es soportar que venga Rafael Correa y le diga traidor, como me dijo a mí, y pida públicamente mi expulsión. Ahora, de lo que usted sabe, ¿el presidente Rafael Correa era informado de todo lo que estaba ocurriendo? Totalmente informado. Tan informado estaba que el propio Carlos Pareja Yannuzeli, el 8 de junio, cuando yo lo interpelo en asamblea y le hago ver todas las irregularidades de Petroecuador, él escribe un correo electrónico que el propio Correa lo muestra al país, y porque lo quiso probar por otro tema, lo quiso mostrar, luego lo bajó y luego lo volvió a subir. En ese correo, Capaya le dice: Rafael, sálvame, que la asamblea me quiere meter preso. El cabecilla de todo esto es Cristian Viteri. Y él le contesta: no te preocupes, Carlos, la asamblea no te puede meter preso, y le cambia de tema. En lugar de llamarme, y si uno de los asambleístas de su bloque está denunciando gravísimos actos de corrupción, preguntar de qué se trata. Lo que significa que dos cosas: o lo sabía perfectamente, o digamos, y espero que no sea así, algún tipo de involucramiento tenía en estos graves casos de corrupción. Pero ¿en qué momento, asambleísta Viteri, el presidente de la República toma la decisión de sí, revelar, hacer público, no solo el presidente de la República, otros miembros del gobierno, hacer público el escándalo en torno al manejo, a la gestión de Capaya? Cuando llega la documentación ya se la habíamos dado meses antes, que había llegado por las fuentes de investigación que se habían realizado de la Asamblea y, por qué no decir la verdad, de los periodistas que hicieron esta investigación. Yo mismo se la entregué al señor vicepresidente de la República. ¿Por qué la hacen público? Porque llega la información oficialmente de Panamá. Pero el fiscal Galo Chiriboga, a quien yo pedí desde mayo del 2016 que debía dar un paso al costado porque él también estaba en los Panama Papers, le miente al país y le dice que el señor Carlos Pareja, que este informe que llega con todas las cuentas de Carlos Pareja Yannuzeli de fuera del país había llegado el 29 de septiembre y que el señor se había ido el 28 de septiembre fuera del país, cuando en realidad el informe llega el 26 de septiembre, tal como yo lo demostré con documentos certificados. Puse la denuncia en la Comisión de Fiscalización. La Asamblea debía haber hecho un juicio político a Galo Chiriboga y lamentablemente no lo hizo, porque siempre lo que hicieron fue esconder la mugre debajo de la alfombra, toda la corrupción debajo de la alfombra, la disfrazaron con frases rimbombantes como que era acuerdo entre privados, que las coimas no causan perjuicio, que se trata solo de fraude tributaria, y terminaron diciendo que hasta en el Vaticano hay corrupción y que cómo es posible que aquí no haya. Entonces, siempre justificaron la corrupción para tratar de mantener un discurso de manos limpias que lamentablemente no existió y que se dio en el último periodo especialmente, lo que demuestra que la acumulación de poder, que ese abuso de poder es lo que nos llevó a eso. Por eso es que es fundamental dar las herramientas a la ciudadanía para que exista alternabilidad y esto no contamine la democracia de un país. Decía usted que nunca de manera explícita se le dijo a los asambleístas que no fiscalicen. Pero el ex asambleísta Fernando Bustamante ha dicho que el presidente de la República reunía al bloque y de manera directa decía: yo pongo las manos en el fuego, aquí no hay ningún problema, no hay nada que investigar. ¿Usted estuvo en alguna de estas reuniones en las que esto se expresó? Tuve alguna reunión que él llevaba carondeler, unos desayunos de trabajo a las 6 de la mañana con los asambleístas, y él decía que él ponía las manos al fuego por sus ministros, eso es lo que él decía, pero expresamente no decía que no se fiscalice. Siempre cuando alguien quería tomar una voz de fiscalización era llamado al orden, por decirlo así. Y un claro ejemplo lo puede dar la ministra actual de Riesgos, Alexandra Ocles. Ellos quisieron fiscalizar a CNT y no sé si se los prohibieron, pero por lo menos les llamaron la atención. Les dijeron que las empresas públicas no eran sujetas de fiscalización. Es más, las empresas públicas, que es donde se dejó la mayor cantidad de dinero, como el caso de Petroecuador, cuando se les pedía información, contestaban que ellas no eran sujetas de fiscalización porque no eran ni ministros ni organismos de control. Y entonces simplemente no contestaban a la Asamblea. Y la presidenta de la Asamblea justificaba la corrupción diciendo
que con los pedidos de información era más que suficiente. Lo que no decía es que nunca nos contestaban los pedidos de información, lo cual era gravísimo. Quisiera que nos ayude a analizar brevemente lo dicho por Raúl Patiño. Tenemos un video que resume nuevamente sus declaraciones y sobre esto tengo un par de preguntas. Veamos. Desgraciado que todos sabemos que están robando el Petroecuador, de esos ministros que todos sabíamos que hacían las obras con sobreprecio. Y en la asamblea no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos tenían prohibido fiscalizar. Era absolutamente prohibido fiscalizar. Tanto es así que yo, siendo asambleísta, le dije: hermano, lo siento, pero yo me voy. Yo no me voy a quedar aquí siendo cómplice de los corruptos. Y a los 2 años renuncié y me fui a Suiza. Y le dije a Lenin: hermano, regresa, porque nos sentimos avergonzados de algunos amigos del que gobernaba. Cristian Viteri, ex asambleísta de Alianza País, con nosotros en la ciudad de Guayaquil, aquí en Primera Impresión. Dígame, ¿por qué no hay otros asambleístas que hayan tomado la decisión de ratificar las declaraciones de Fernando Bustamante y de Raúl Patiño y las suyas propias? Bueno, yo cuando en la reunión de bloque les decía estos temas de corrupción que me parecían gravísimos, y además les dije que lo correcto era que me respalden, que lo correcto era que sea el propio Alianza País el que haga estas denuncias y haga una depuración interna, tal como lo dijo ayer el presidente de la República, Lenín Moreno. Recibía solo palmadas en la espalda, pero los asambleístas no hablaban en público, decían que apoyaban dentro de las reuniones de bloque, lo decían internamente, muchos se acercaban a mi curul, pero nunca lo dijeron públicamente. Y yo les pedía que no me dejen solo, que no lo hagan solo, pero parecía que había algún tipo de un interés personal por encima del interés general. Y yo creo que era todo lo contrario. Por ejemplo, Raúl Patiño no debe decir que le prohibieron fiscalizar. Lo que él tenía que haber hecho era hacer lo que hice yo: fiscalizar, poner las denuncias como yo las puse en la fiscalía, varias y contra varias personas, y reconociendo mi firma, con todas las consecuencias que eso tiene. Y además, aguantando los insultos del expresidente Correa, como los tuve que aguantar, pidiendo mi expulsión públicamente y además diciéndome traidor, porque para él cualquier disidencia, digamos, alguien que se rebelaba contra la corrupción, él lo consideraba traición equivocadamente. Es como que venga Al Capone o el Patucho Rigoberto y le diga traidor porque le pone una denuncia por sus actos de mafia o corrupción. Así lamentablemente fue. ¿Cuál es el estado de los procesos que se iniciaron a partir de sus denuncias? Bueno, a partir de que se lo interpela a Carlos Pareja formalmente, con documentos formales en la Asamblea, que además constan en el informe de la Comisión de Justicia el 9 de agosto, con mi denuncia el 2 de agosto, es que se pide la información fuera del país y llegan, y ahora están presos, no solamente él, sino a Calvo Piña, está preso Arturo Escobar Domínguez, bueno, está huido Arturo Escobar Domínguez y otras personas más. Ya estaba preso Alex Bravo, pero por un delito menor, ahora está por algunos otros delitos. Y empiezan otro tipo de investigaciones sobre otro tipo de casos que fuimos viendo. Lamentablemente el tiempo nos quedó corto, pero hubieron muchas investigaciones en curso. Por ejemplo, en una de las últimas denuncias que yo pongo en noviembre 25 del año 2016 y que me llaman recién a reconocimiento de firma el 4 de enero, porque hay que decir las cosas como son. Galo Chiriboga no quería fiscalizar nada, parecía que no existía Fiscalía del Estado en este país. Ahí yo le pido que abra 52 cuentas, precisamente para poder seguir la ruta del dinero de especialmente la comercialización de petróleo, que ahora sabemos que se dio y que fue una fuente de corrupción, y que ayer el presidente Moreno dijo que ha conformado una comisión internacional para su investigación. Seguramente eso saldrá, que hay un gran negociado y que es otra fuente de gravísima corrupción de lo que ocurrió lamentablemente el gobierno anterior. Desde Miami, en la Florida, Carlos Pareja Llanuselli, antes de entregarse a las autoridades de regresar al país, anunciaba que iba a hacer fuertes revelaciones acerca de las vinculaciones de Jorge Glass con los casos de corrupción de su conocimiento. Ha llegado al Ecuador y se sometió a este procedimiento de la cooperación eficaz. ¿Usted cree
que Carlos Pareja Yanuseli ha dicho todo lo que sabe? No, yo creo que él no ha dicho todo lo que sabe. Yo creo que para hacer una colaboración eficaz tiene que incriminarse, porque eso es lo que corresponde, como hicieron los empresarios que actuaron como intermediarios en el caso de Brecht y que fueron sentenciados a 1 año 4 meses nada más gracias a su colaboración eficaz. Yo creo que Carlos Pareja Yanuseli no está haciendo eso y ojalá no esté negociando como lo hizo Alex Bravo. Alex Bravo ha negociado solamente permanecer él en la cárcel a cambio de que su familia no esté involucrada. ¿Por qué? Porque pusieron a su suegro, a su hermana y a una serie de familiares, en el caso de Alex Bravo, a su propia esposa, en estas compañías que terminaban siendo lavadoras de activos. En el caso de Carlos Pareja Yanuseli tiene a sus propios hijos, tiene a su hermana e incluso a su suegra, y fue muy presionado con su suegra, una señora de 80 y pico de años, quien en realidad no tenía nada que ver, porque que era la única que no tenía nada que ver, porque le encuentran unos dineros, $50.000 en la casa, y la condenan a ella por lavado de activos. Y bueno, digamos, de cierta forma lo presionan y lo obligan a venir, pero por lo visto, yo al menos lo que veo es que él no está diciendo todo lo que sabe y está logrando el objetivo, que es dejar a su familia fuera, lo cual me parece bien. Yo creo que incluso debería darse el indulto a la familia, que ya se sabe que no tiene nada que ver, que es involucrada por él, pero a cambio que él diga todo lo que sabe, comente todo lo que sabe y entregue las pruebas, que es lo más importante. Asambleísta Viteri, díganos, ¿cuál es su situación política? ¿En qué condición está usted? Hoy se encuentra a favor del sí en la consulta popular. ¿Tiene usted algún género de vinculación política con el actual gobierno? Ninguno. No tengo ninguna vinculación con el actual régimen, pero sí estoy recorriendo los barrios, los que alguna vez me eligieron asambleísta. Estoy recorriendo Guayaquil, Durán y algunos cantones cercanos de donde yo vivo, haciendo capacitación sobre por qué hay que votar sí en las 7 preguntas. El sí en realidad es un sí contra la corrupción, como lo dijo ayer el presidente de la República. El sí es para evitar el abuso de poder, el sí es a favor de nuestros niños. Vea usted, casi 800 casos de violación que fueron puestos en expedientes administrativos, pero nunca fueron a donde debieron ir, que es a la Fiscalía. Ese tipo de cosas van a cambiar. Usted le preguntó ayer al presidente Moreno cuáles eran sus principales ejes de gobierno. Él dijo recuperar la libertad. Y una de las formas fundamentales de recuperar esa libertad es votando sí a las 7 preguntas. Por lo tanto, recuperar la verdadera libertad de los ciudadanos está en cada uno de los ciudadanos, votando sí. Y eso es lo que estamos haciendo políticamente, haciendo una campaña desinteresada, puerta a puerta, para lograr que y por redes sociales también, para que la gente vote sí, pero sabiendo que está votando por sí mismo, no por ningún político, no está votando por si el gobierno es bueno o es malo, eso ya habrá tiempo de analizarlo. No está votando por Correa contra Correa, no, está votando por su futuro, por un mejor futuro, o por tener lo que tenemos ahora, que es restricción, que, digamos, el legado que se dejó, que son restricción de ciertas libertades, organismos de control que protegen la corrupción y que lamentablemente hoy por hoy garantizan impunidad. Lo que queremos nosotros es que no haya impunidad contra toda la grave corrupción que hubo, y sobre todo darle las armas al presidente Moreno para que pueda combatir la corrupción y recuperar la mayor cantidad de recursos que se robaron producto de la corrupción, lamentablemente, en el gobierno anterior. Gracias, Cristian Viteri, exasambleísta de Alianza País, desde nuestro estudio en la ciudad de Guayaquil.